La India es el país más poblado del mundo. Tiene 1.428 millones de habitantes. Imagina toda la población de España, pero multiplicada por 30. Algo así es la India. En este video te contaremos las 15 curiosidades más increíbles de este país. Número 1. En la India se come con la mano. Dicen que es para poder disfrutar de la comida con los 5 sentidos y solo utilizan la mano derecha para hacerlo. ¿Sabes por qué? Para entenderlo, deberías primero saber que en este país sus habitantes no usan papel higiénico en el baño. Para reemplazarlo, usan un recipiente y su mano izquierda. Es por eso que reservan la mano derecha solo para comer o saludar a la gente. La mano izquierda en la India está relacionada con las tareas impuras o sucias. Número 2. En este país, el baño es un problema de Estado. Alrededor de unas 700 millones de personas, aún en la actualidad, van al baño al aire libre. Incluso muchas casas no tienen baño. Y aunque el gobierno lanzó una campaña para construir más de 100 millones de baños a lo largo del país, en el afán de terminarlos rápidamente, algunos no se conectan con ninguna cañería, por lo cual son tan apestosos que nadie los usa. Este tema en el país es tan preocupante que hasta hay una película famosa que se llama Toilet y habla de esta problemática. Número 3. Si hablamos de películas, deberías saber que la India es el país que más películas produce anualmente en el mundo. ¿Has escuchado hablar de Bollywood? Es un juego de palabras entre Bombay, la ciudad más poblada de la India, y Hollywood. Las películas de este género son musicales. Los actores de Bollywood se dedican únicamente a actuar y todas las canciones de la película son grabadas por otra persona. Lo curioso es que, a diferencia de otros casos de playback en el mundo, en el Bollywood los cantantes se hacen tan o incluso más famosos que los actores en la película. Número 4. En el hinduismo, la vaca es considerada un animal sagrado y se la asocia con varias deidades. Además, estos animales se utilizan en diversas ceremonias religiosas, como bodas y festivales, donde se le entregan ofrendas y hasta reverencias. Número 5. El río Ganges también es considerado sagrado. Y si vas, por ejemplo, a la ciudad de Varanasi, verás cómo los hindúes queman a sus fallecidos en las orillas del río. Después tiran las cenizas o lo que quede del cuerpo también al río. Número 6. ¿Es lo mismo indio que hindú? Claro que no. Los indios son las personas originarias de la India. Los hindúes son aquellos que practican la religión hinduista. No todos los indios son hindúes, ni todos los hindúes son indios. Por cierto, el hinduismo es la tercera religión más importante del mundo. Número 7. En India existe la segunda comunidad más grande de programadores después de los Estados Unidos. De hecho, muchos de los empresarios informáticos más destacados del mundo, como por ejemplo el creador del chip Pentium de Hotmail y el exdirector general de Hewlett Packard, son indios. Número 8. El Kumbh Mela es el festival hindú que tiene lugar cada 12 años. Es muy masivo, tanto que en 2019 se reunieron 200 millones de personas para celebrarlo. Número 9. El deporte estrella y casi único en la India es el cricket, un deporte en que los partidos pueden durar desde unas horas hasta unos días. Es tan importante para el país que en el último año el cricket representó el 85% del gasto nacional en deporte. Número 10. Los movimientos de cabeza de los indios dejan a todos los viajeros que no conocen el país completamente descolocados. ¿Sabías que cuando mueven la cabeza de lado a lado no quieren decir no, sino que quieren decir que sí? Un pequeño gesto que puede generar grandes malos entendidos. Número 11. Si viajas a este país, seguramente te cruzarás con un sadhu. Los sadhus son hombres que han renunciado a la vida mundana y se dedican por completo a la búsqueda espiritual. A menudo solo cargan una bolsa con todas sus pertenencias. Los sadhus son fácilmente reconocibles por su aspecto físico distintivo. Algunos pueden llevar bastones, cráneos de animales o incluso estar completamente desnudos, dependiendo de a qué orden pertenecen. Buscando la iluminación, pueden, por ejemplo, practicar el voto de no sentarse ni acostarse durante años o dejar una de sus piernas o brazos estirados de una manera determinada hasta que se deforman. Número 12. Decirle a alguien intocable en la India puede enviarte a la cárcel por 7 años.
Esta pena guarda relación con el antiguo sistema de castas del país. ¿Has escuchado hablar de este tema? El sistema de castas en la India es una estructura social jerárquica que ha existido durante siglos y ha tenido una profunda influencia en la sociedad. Aunque fue abolido en 1950, el sistema continúa teniendo un impacto significativo en el país. Las castas en la India tradicionalmente se dividían en 4. Brahmanes, el grupo más alto en la jerarquía de castas, compuesto por sacerdotes y académicos. Kshatriyas, formada por guerreros y gobernantes. Vaishyas, compuesta por comerciantes y agricultores. Y Shudras, en la que se incluían trabajadores manuales y artesanos. Fuera de estas 4 castas principales se encontraban los Dalits o Pairas, que históricamente han sido marginados, también conocidos como intocables, debido a la creencia de que su toque o presencia podría contaminar a las personas de castas superiores. Los Dalits se consideraban impuros y solo podían realizar trabajos de limpieza o servidumbre. Lamentablemente, el sistema de castas estuvo vigente en la India durante siglos, dejando atrapadas a las personas en órdenes sociales fijos de los que era imposible escapar. Número 13. En India siguen siendo comunes los matrimonios arreglados, es decir, aquellos en los que los padres escogen la pareja para sus hijos. Mantenerse dentro de la misma casta y religión son algunas de las razones por la que aún se siguen haciendo este tipo de uniones. Incluso es muy común que los novios se conozcan el mismo día de la boda. Los padres arman y ponen un circular, lo que se conoce como hoja de vida matrimonial. Esta es una carta de presentación con todos los datos biográficos y fotos recientes del futuro novio o novia. Luego, esta hoja es enviada a muchas agencias profesionales de matrimonio que se ocupan de cruzar la información de miles de personas a lo largo y ancho del país. A pesar de que pueda parecer arcaico, la mayor parte de familias de India creen en los matrimonios arreglados por su efectividad. De hecho, un censo realizado el año pasado arrojó el resultado que confirmaría esta teoría. Solo el 2,4% de los matrimonios termina en divorcio en India, un porcentaje mucho menor que el de países en donde las parejas se escogen por motivos románticos. Pero esto no significa que sean uniones felices. De hecho, puede que no todas las mujeres informen sobre el divorcio debido a que en la India este estado civil no es bien visto. Número 14. Si has visto fotos de la India, seguramente has observado que muchas mujeres llevan un punto rojo en la frente. Este se llama bindi y se considera un símbolo sagrado que representa el tercer ojo de la sabiduría y la percepción espiritual. Se coloca en el punto conocido como el Ajna Chakra, que se considera el centro de la intuición y la conciencia espiritual. Número 15. Y si ha llamado tu atención el bindi, seguramente alguna vez has visto también los turbantes que suelen usar los hombres. El turbante es uno de los íconos indios y se presenta en una gran variedad de tamaños, formas y colores, con una longitud que puede pasar de los 9 metros. ¿Pero sabías que cada color tiene un significado? Un turbante blanco significa que la persona es el jefe de su familia y su padre ha muerto. El rojo implica que en unos meses va a casarse. El color amarillo, naranja o azafrán corresponde a un guerrero de la segunda casta. El color gris a los viudos. ¿Y a ti? ¿Te gustaría conocer la India? ¿Ya has estado allí? Cuéntanos en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.